Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estos videos de farmacología. Continuando con nuestro tema de farmacometría, vamos a platicar sobre las curvas dosis-respuesta. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle. Entonces, vamos a tener dos tipos de curvas dosis-respuesta, la que serían las cuantales y las graduales. En las cuantales vamos a determinar el porcentaje de unidades biológicas que presentan una respuesta a cierta dosis, independientemente de su intensidad. Es decir, aquí vamos a considerar la respuesta biológica como un absoluto. ¿Se presenta o no se presenta el efecto? Por ejemplo, si fuera el efecto terapéutico, pues no sé, se le quitó el dolor de cabeza, sí o no, pero no vamos a cuantificar si fue muy rápido, si se le quitó parcialmente, si se le quitó totalmente. Simplemente vamos a considerar la respuesta biológica como un sí la presenta o un no la presenta. En cambio, en las curvas graduales, aquí sí vamos a determinar el porcentaje de respuesta conforme a su intensidad, el que se presente a cierta dosis del fármaco. Aquí sí vamos a cuantificar qué tan intensa es el efecto farmacológico que está presentando, dependiendo de la concentración que estemos usando. En las curvas dosis respuesta cuantales vamos a determinar, como decíamos, el porcentaje de individuos que presentan la respuesta a determinada dosis. Los tipos de respuesta que podemos tener, pues sería la dosis terapéutica, que vamos a llamarle dosis efectiva, la dosis tóxica o que pueden ser varias dosis tóxicas dependiendo de cuántos eventos adversos pudiéramos tener, y la dosis letal. De aquí se pueden, de las curvas cuantales vamos a sacar dos informaciones muy importantes, lo que sería la potencia del fármaco sobre en una población de prueba, y a eso le vamos a llamar potencia. Nosotros no podemos decir que tenemos un fármaco potente, eso sería erróneo. Podemos decir que tenemos un fármaco más potente que otro, eso sí, la potencia es un parámetro que me compara entre dos fármacos. Entonces, decir tengo un fármaco potente, pues no significa nada. Tenemos que decir es un fármaco muy potente con respecto a quién, con respecto a estos otros fármacos, con respecto a esta serie de fármacos, con respecto a este fármaco de referencia, eso sí lo podemos decir. A lo que podemos decir que es obvio, pues es que a menor dosis efectiva, mayor potencia, porque quiere decir que necesito una menor cantidad de sustancia para tener el efecto farmacológico. Además de estas curvas cuantales, nosotros podemos sacar la seguridad de un fármaco mediante la relación entre la dosis efectiva y la dosis tóxica o la dosis letal. La cuantificación de la seguridad del fármaco se puede hacer a través del cálculo del índice terapéutico o del margen de seguridad. Aquí en este ejemplo que les traigo, del lado izquierdo de sus pantallas, tenemos una tablita donde pusimos aquí las dosis administradas en miligramos por kilogramo de peso, y en estas tres columnas tenemos el porcentaje de unidades biológicas que presentaron esta respuesta, ya sea la terapéutica, la adversa o la letal. En azul está la terapéutica, en rojito está el efecto adverso y en color naranja está el efecto letal. Entonces podemos ver que yo puedo graficar tantas curvas dosis respuesta cuantales como tantos efectos yo pueda tener. Vamos a ver cómo se calcula el índice terapéutico. El índice terapéutico se calcula por la división entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. Aquí algo que sería interesante decir es que yo también puedo referir el índice terapéutico no necesariamente con la dosis letal, sino con una dosis tóxica que cause un efecto que fuera de severidad importante. Entonces aquí vamos a hacer el ejemplo con lo que sería la dosis letal. Entonces aquí me dice que la dosis efectiva en el 50% de la población fue 1 miligramo por kilogramo de peso, y la dosis que causa el efecto letal en el 50% de la población de estudio fue de 8 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si yo hago la división, pues me queda muy sencillito, 8 entre 1 me da 8. Esto quiere decir que necesito 8 veces la dosis efectiva para causar letalidad, ¿no? Es lo que quiere decir el índice terapéutico. Entre más grande sea el valor del índice terapéutico, pues evidentemente va a ser un fármaco más seguro de usar. Pero aquí quisiera hacer un paréntesis. Imaginemos nosotros que
que tuviéramos que referirlo a la dosis letal. Yo podría quedarme con esta idea de que mi índice terapéutico es igual a 8, y entonces voy a decir, pues tengo un fármaco muy seguro. Pero vean, yo no quisiera curar al 50% de la población, estamos de acuerdo. Nosotros quisiéramos curar al 99, al 90% de la población, ¿no? Entonces, vamos a suponer que mi deseo es curar al 99% de los pacientes que tomen el fármaco, pues aún a esa dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso, aquí lo extrapolo, me da 90, interpolo, me quedan 90%, pero fíjense que si yo sigo bajando en la curva y choco con la curva que me refiere a la dosis letal, a la dosis tóxica, pues entonces yo tengo que, a la dosis que yo pretendo administrar de 2 miligramos por kilogramo de peso, un 60% de la población va a tener el efecto adverso. Entonces aquí, bueno, pues aquí sí hay que hacer un análisis de criterio, aquí depende, ¿no? Si mi efecto adverso es un efecto adverso leve, bueno, ok, a lo mejor puedo seguir con esta dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso, pero si se vuelve un evento adverso moderado o severo, bueno, pues entonces aquí sí ya probablemente esta dosis no me conviene. Los eventos adversos los podemos clasificar, como mencionábamos, en leves, moderados o severos, dependiendo de estos 4 criterios. Si el paciente tiene que interrumpir actividades habituales, si el evento adverso requiere o prolonga la hospitalización en caso de que el paciente esté ya hospitalizado, si se requiere la suspensión del medicamento y si esto representa una amenaza a la vida del paciente. Entonces, un ejemplo de evento adverso leve pudiera ser, por ejemplo, dolor de cabeza. El dolor de cabeza pues no interrumpe la actividad habitual, hasta lo que fuera demasiado fuerte. No requiere hospitalización, el paciente lo tolera y puede seguir tomando el medicamento hasta tener ya el efecto terapéutico que está buscando. Ya si son moderados o severos, bueno, pues entonces aquí sí se tiene que hacer una valoración de si el fármaco realmente es seguro o no. Entonces, por ello, en lugar del índice terapéutico, se ocupa el margen de seguridad estándar, el margen de seguridad que se define como la dosis letal o dosis tóxica fuerte en el 1% de la población dividido entre la dosis efectiva 99, en el 99% de la población. Pues aquí, para este caso, la dosis efectiva 99 es de 3 miligramos por kilogramo de peso, aquí lo vemos en mi tablita, y la dosis letal en el 1% de la población, pues bueno, aquí está un poquito abajo de 4, entonces digamos que fuera 3.5, entonces yo hago mi división de 3.5, que es la dosis letal en el 1% de la población, entre la dosis efectiva 99, que es de 3 miligramos por kilogramo, y me da 1.16. Entonces, esto sí ya es una mejor medida. Si, por ejemplo, aquí el margen de seguridad me diera valores menores a 1, quiere decir que entonces mi fármaco no es muy seguro. Entre más alejado esté de 1, entre más grande sea, entonces quiere decir que mi fármaco va a ser más seguro porque implica una mayor diferencia de dosis entre la que tiene efecto en el 99% y la que tiene el efecto de letalidad en el 1% de la población. Pasando ahora a lo que serían las curvas graduales, normalmente se van a ocupar en estudios in vitro, aunque también se pueden usar sin problema en estudios in vivo, bajo la teoría ocupacional. El comportamiento que tienen estas curvas dosis efecto graduales es de tipo parabólico, conforme a las ecuaciones que se muestran en pantalla. El efecto es igual al efecto máximo por la concentración del fármaco, dividido entre la concentración más la concentración efectiva 50, y de un modo análogo, como es en la teoría ocupacional, la afinidad es igual a la afinidad máxima por la concentración entre la concentración más la constante de disociación o Kb. ¿Para qué nos sirven estas gráficas? Estas gráficas son muy útiles. Nos permiten determinar el efecto máximo del fármaco y este va a ser el parámetro de eficacia. También nos va a permitir definir el valor del KD o del KI, la constante de inhibición, y esto nos va a ser un parámetro de afinidad. Derivado de este valor de afinidad, nosotros podemos calcular lo que llamamos el índice de selectividad. El índice de selectividad es la constante de disociación 2 entre la constante de disociación 1, donde KD2 sería un receptor adverso, un receptor que no estoy buscando yo porque probablemente me genere algún evento adverso,
porque genere toxicidad, porque por cualquier razón, un efecto que no estoy buscando, dividido entre la constante de disociación del receptor que yo quisiera a que se uniera a mi fármaco. Entonces aquí, entre mayor es el índice de selectividad, pues nos indica que es un fármaco mucho más selectivo para entre estos dos receptores. Y este sería el parámetro, valga la redundancia, el índice de selectividad, es el parámetro de selectividad. Por último, podemos determinar la concentración efectiva 50 o concentración inhibitoria 50, lo cual es un parámetro de potencia, como ya lo veíamos hace un momento. Entonces ya con esto tenemos nuestro perfil completo, ya tenemos la potencia, ya sea en vivo o in vitro, la eficacia, la seguridad que vimos en las curvas cuantales, la afinidad y la selectividad. Pues ya con el conjunto de estas dos gráficas, tanto las cuantales como las graduales, tenemos el perfil farmacodinámico completo. ¿Qué tipos de curvas graduales podemos tener? Podemos tener las curvas donde graficamos el efecto en el eje de las Y contra la concentración en el eje de las X. Y podemos tener también las curvas graduales donde graficamos en el eje de las Y los receptores ocupados y en el eje de las X tenemos la concentración del fármaco. Entonces, si recuerdan el video anterior, esto aquí nosotros lo estaríamos determinando con experimentos de binding, de afinidad, ya fueran directos o indirectos. Y estos de acá serían los que obtenemos con los estudios funcionales, ya sea igual por gen reportero o fuera por métodos directos. Vamos a hacer este pequeño ejemplito de para qué nos pueden servir estas curvas. Entonces tenemos aquí dos fármacos, el fármaco A y el fármaco B, los cuales se determinó que tienen valores de KD de 10 y 20, concentraciones efectivas de 10 y 20 micromolar, efecto máximo del 100% para el A y efecto máximo del 50% para el fármaco B. Entonces, de este lado del lado izquierdo vamos a graficar la curva de receptores ocupados contra concentración y en la curva de la derecha, en la gráfica de la derecha vamos a graficar el porcentaje de efecto versus concentración en el eje de las X. Entonces, lo que yo voy a hacer para estimar las curvas dosis respuesta que se generan a partir de estos datos es recordar que el KD se define como la concentración del fármaco a la cual se ocupa el 50% de los receptores, entonces ahí tenemos el 50%, ahí tenemos los 10 nanomolar, y entonces eso me está graficando esta concentración de acá. Como las curvas siempre las tengo que llevar hasta el 100% porque tengo que garantizar la saturación del sistema, entonces yo puedo simular que mi curva va a quedar de esta manera. Como no estoy sacando con el logaritmo, entonces la curva que se obtiene es una tipo hipérbola. Si fuera aquí graficando con logaritmo, entonces lo que obtengo es una sigmoidea, como ya dijimos anteriormente. Ahora, si hacemos el mismo ejercicio para el fármaco B, entonces aquí veo mi 50%, ahí tengo la concentración del fármaco, perdón, el KD del fármaco B de 20 nanomolar, y del mismo modo tengo que llegar hasta el 100% para asegurar la saturación. Entonces vean que aquí también una utilidad de estas curvas es que entre más a la izquierda aparezca la curva de un fármaco respecto a ese fármaco, implica una mayor afinidad. Entonces aquí en el ejemplo que tenemos, la curva del fármaco A que está en color rojo está más hacia la izquierda en comparación a la curva del fármaco B que está en color azul, y eso me indica que el fármaco A es más afín a este receptor que el fármaco B. Si hago el mismo ejercicio ahora con el porcentaje de efecto, aquí va a haber un pequeño cambio. Entonces tengo que considerar el efecto máximo del fármaco A, que es el 100%, quiere decir que la curva va a llegar hasta allá, y el otro punto que tengo que ubicar es la concentración efectiva 50, que es de 10 nanomolar, de 10 micromolar. Entonces aquí pues es la misma idea que vimos en las curvas anteriores, no hay ningún problema. Pero para el caso del fármaco B, el efecto máximo no es de 100, sino es del 50%. Entonces ese 50% va a ser hasta ahí va a llegar la curva, ese va a ser mi tope de la curva. Y para poder ubicar la concentración efectiva 50, aquí no considero ese 50, esa concentración efectiva 50, lo tengo que considerar como el 50% del efecto máximo.
Entonces aquí en realidad sería la concentración efectiva que causa el 25% del efecto. Por eso aquí tramposamente ya puse el 25, porque sería la mitad de este valor del efecto máximo 50%. Entonces aquí en este punto tengo que ubicar el primer punto de mi gráfica y voy a graficar, voy a llegar primero hasta ese punto y luego el tope alcanza solamente hasta el 50%. Entonces así es como yo puedo estimar estas curvas, del mismo modo como lo hicimos para la para la gráfica de receptores ocupados. Igual aquí, entre más a la izquierda esté la curva de un fármaco respecto a otra, quiere decir que ese fármaco es más potente. Entonces aquí lo que podemos decir es que el fármaco cuya curva aparece de color rojo en esta gráfica es un fármaco más potente que aquel que está en color azul. No es el único dato que podemos sacar de aquí. También nosotros podemos sacar aquí el tipo de fármaco con el cual estamos trabajando. El efecto máximo me va a decir si estoy tratando con un agonista total, perdón, un agonista parcial o un agonista inverso o con un antagonista. Si el efecto máximo es del 100%, el fármaco es un agonista total. Si el efecto máximo es menor a 100, pero no llega al 0%, como es el caso de este ejercicio, entonces tenemos un agonista parcial. Si mi efecto máximo fuera del 0%, pero mi fármaco sí presenta afinidad hacia el receptor, probablemente esté tratando con un antagonista. Y si el efecto máximo me da con valores, me lo reportan con valores negativos, pues estaría pensando en un agonista inverso. También este tipo de curvas la podemos hacer con la administración de dos fármacos y esto nos permite, nos ayuda a definir de un modo más certero el tipo de agonismo o de antagonismo que tenemos en este caso. Entonces, para el primer caso, en el tipo de agonista, vamos a suponer que tenemos este experimento. Entonces tenemos los receptores en color azul y vamos a ir añadiendo concentraciones crecientes del agonista total, que aquí está con esta flecha de color naranja. Entonces vemos cómo va creciendo el porcentaje de efecto conforme se incrementa la concentración del agonista total hasta generar esta curva, ¿no? Como fue como lo hicimos en el video pasado. Ahora, ¿qué pasa si yo añado un agonista parcial? Aquí lo estoy poniendo de color verde, esta flechita de color verde. Entonces, al yo añadir el agonista parcial, va a ocupar el receptor en lugar del agonista total, y entonces ya los receptores no van a dar el 100% de respuesta. Bueno, estos cuatro de aquí sí darían el 100% de respuesta, pero este ya no. Este ya daría menor respuesta porque estaba siendo ocupado por un agonista parcial. Entonces, lo que esto me representaría es que la curva empieza a bajar. Si añado más agonista parcial, pues entonces la curva va a bajar más y así sucesivamente hasta que llego al punto de saturación, donde ya llego a un exceso del agonista parcial. Ya me aseguré que ocupé el 100% de receptores con el agonista parcial y entonces ya llego a una meseta. A donde llego aquí, a este punto donde ya no decrece más el efecto, este sería el valor del efecto máximo para este agonista parcial, ¿no? Que en este caso pues sería del 50%, como lo tenemos acá. Ahora, si nosotros tenemos que estamos trabajando con un antagonista, este tipo de curvas me pueden servir para determinar si tengo un antagonista competitivo o un antagonista no competitivo o irreversible. Aquí no podríamos diferenciarlo en este momento. Si es un antagonista competitivo, vamos a tener un corrimiento de la concentración efectiva 50, es decir, las curvas se van a recorrer hacia la derecha, pero se mantiene el efecto máximo. Mientras que en el caso de una inhibición no competitiva o irreversible, vamos a ver una disminución del efecto máximo, pero se va a mantener la concentración efectiva 50. Vamos a ver qué significa. Entonces tenemos aquí, ahora tenemos un solecito, digamos que esa es mi célula, y la voy a ocupar voy a ocupar todos los receptores con agonista total. Entonces ocupo todos los receptores con el agonista total, y entonces eso me va a dar una curva de este tipo, ¿no? Como ya vimos. Ahora vamos a hacer otro experimento donde voy a primero a poner mis células, las voy a poner con el antagonista. Aquí el antagonista va a ocupar el sitio activo
el mismo sitio activo del agonista total y ahí lo va a ocupar. Es esa manchita verde que puse ahí. Entonces yo otra vez añado el agonista total, añado la misma concentración que había añadido al principio, pero veo que eso no me va a alcanzar para dar el 100% de respuesta, porque ese receptor está ocupado por el antagonista. Entonces lo que yo necesito para volver a llegar al 100% de efecto es añadir todavía más agonista total. Entonces al añadir más agonista total, eso ya va a ser capaz de desplazar al antagonista y entonces voy a llegar al 100% de efecto, aunque voy a necesitar mayor concentración. Y como vimos hace unos minutos, si yo necesito mayor concentración del fármaco para lograr el efecto farmacológico, entonces eso se va a reflejar como un corrimiento de la curva hacia la derecha. Pero de todos modos yo sigo alcanzando el 100% de efecto, siempre y cuando yo fuera capaz de desplazar al antagonista, pero quiere decir que yo puedo llegar hasta el 100% de efecto. Para reforzar esta idea, vamos a hacer un nuevo experimento. Vamos ahora a poner el doble de concentración de antagonista. Pues aquí está ocupando, en la simulación está ocupando dos receptores. Añado la cantidad original que yo había previsto de agonista y veo que menos voy a llegar al 100% de efecto, ¿no? Porque ahora tengo más antagonista que desplazar. Entonces añado un poco más de agonista, actúa bien y va a desplazar al antagonista, pero veo que de todos modos sigue siendo ocupado, tengo que añadir todavía más agonista total para lograr el desplazamiento de los antagonistas, lo cual implica que requiero todavía mayor concentración del agonista total y entonces esto va a hacer que la curva se corra todavía más hacia la derecha. Entonces, cuando yo genero este tipo de familia de curvas donde se mantiene el efecto máximo del 100%, pero voy viendo un corrimiento hacia la derecha, entonces lo que yo puedo concluir es que mi antagonista es de tipo competitivo. En el otro ejemplo, en el ejemplo del agonista no, el del antagonista no competitivo, vamos a hacer el mismo ejercicio. Tengo mis receptores ocupados con el agonista total, entonces esto me genera esta curva donde llegamos al 100% del efecto farmacológico. Ahora yo hago otro experimento donde voy a poner un antagonista no competitivo que no va a ocupar el mismo sitio que ocupó el agonista total, sino va a ocupar un sitio diferente. Lo estamos poniendo aquí en el modelo. Entonces, estos dos receptores de aquí y este de acá, ya no van a contribuir al 100% de efecto. Por eso también se dice que este tipo de curvas que vamos a generar, este tipo de familia de curvas, también las vamos a tener con los antagonistas irreversibles. Entonces, si yo añado mi 100%, añado el agonista total esperando llegar al 100%, no lo voy a lograr, porque aunque yo añada más cantidad de agonista total, ese agonista total no va a ser capaz de desplazar a este receptor, a este antagonista, porque este antagonista no está ocupando el mismo sitio. Entonces, esto va a inutilizar a estos dos receptores independientemente de cuánta cantidad de agonista yo añada. Entonces, nunca voy a llegar al 100% de efecto. Y entonces, por lo tanto, el tipo de curva que voy a generar es este tipo, donde mi efecto máximo se está reduciendo. Si yo repito la experiencia y ahora añado todavía más antagonista, pues entonces voy a inutilizar todavía más receptores, voy a inutilizar ahora estos dos de acá. Y entonces, aunque yo añada todo el agonista podría ocupar su receptor, pero como está siendo inutilizado por estos dos antagonistas, entonces no voy a llegar al 100% de efecto y entonces yo voy a ver todavía una mayor disminución del efecto máximo. Y entonces cuando yo tengo esta familia de curvas, yo concluyo que tengo un antagonista no competitivo. En resumen, esta tabla nos contiene las propiedades farmacodinámicas, potencia, eficacia, selectividad, afinidad y seguridad. La potencia la puedo determinar con la concentración inhibitoria 50, con la concentración efectiva 50 y con la dosis efectiva 50. Y para ello ocupo curvas graduales,
también puedo ocupar curvas cuantales y ya estoy haciendo el estudio en población, ya sea con animalitos o en pacientes. Y aquí lo que nos conviene son valores pequeños, porque valores pequeños nos indica que el fármaco sería más potente con respecto a otros. El valor de eficacia lo vamos a determinar con el efecto máximo, con el Emax, y aquí lo podemos calcular con curvas graduales. Aquí en la eficacia no podemos decir un valor, aquí sería, vamos a poner una D de depende, ya saben que la respuesta aquí para todo es depende. Entonces aquí, en el caso de la eficacia, no podemos decir que nos convenga un efecto máximo del 100% o del 0%, del 30%. Aquí depende de la aplicación terapéutica que nosotros queramos dar. Si estamos buscando un antagonista y me da valores de efecto máximo del 50 o del 100%, pues esas sustancias no me sirven. Yo necesito un antagonista que me dé un efecto máximo del 0% porque no está activando el receptor. Y si estoy buscando un agonista parcial, pues no me convienen los agonistas totales de 100%. Necesito buscar algo que no llegue al 100% de efecto. El valor de selectividad se define por la diferencia entre el KD o KI del receptor que no quiero entre el receptor del que sí quiero. Entonces aquí este índice de selectividad me conviene desde luego que sea grande, porque quiere decir que es mucho más veces más selectivo hacia el receptor que sí quiero en comparación al receptor que no quiero. Aquí como tal no hay una curva de respuesta que se emplee, porque este valor de selectividad deriva de este valor de afinidad. Entonces la afinidad la puedo calcular con el KD o con el KI y se hace igual con las curvas graduales. Aquí me convienen valores pequeños porque entre más pequeño sea el valor de KD, me indica que es un ligando que es más afín hacia ese receptor en particular. Y la seguridad vimos que lo podemos calcular con el margen de seguridad o con el índice terapéutico y esto se obtiene a través de las curvas cuantales. Bueno, con esto terminamos este video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario, ya saben, me lo pueden mandar a mi correo electrónico o lo pueden poner aquí en los comentarios. Espero que les haya gustado esta nueva versión editada. Ojalá les haya ayudado a que quede más claros sus conceptos fundamentales de farmacodinamia. Hasta luego.